Capítulo 642. ¿Tienes miedo? 4. Desafortunadamente, hubo obstáculos en su camino hacia la cima. Detengan a esos bastardos. Debemos proteger esta área a toda costa. El líder de la tribu Cat y el rey León Dorf, aunque sus respectivos miembros principales se habían ido con ellos al centro de la montaña, todavía había una gran cantidad de individuos fuertes que custodiaban la cima de la montaña. «Detente. Carga contra ellos», Kale comentó sin rodeos después de escuchar los gritos de los que lideran a los gatos y leones. «No tengo tiempo para lidiar con los patanes de Mier *A». Volvió la cabeza y miró a Dodori. «Dodori, Nim. Kale vaciló por un momento. Fue extremadamente incómodo decir lo que iba a decir, pero necesitaba decirlo para ocuparse rápidamente de estos tontos. «Vaya, ¿recuerdas la batalla en la garganta de la muerte que leíste en el libro sobre mí?» «Por supuesto, lo recuerdo muy bien». Kale le sonrió gentilmente a Dodori, quien asintió vigorosamente con la cabeza y señaló a los enemigos frente a ellos. «Por favor, hágalo tal como lo hice yo. Vas a recrear lo que hice con tus propias manos, Dodori, Nim. Comillas. ¿En serio?» Las pupilas de Dodori estaban temblando. No temblaban de miedo, sino de excitación. Dodori pudo ver a su dragón Jobae apretando las patas y gritando fuerte. «Dodori, puedes hacerlo. Boulder, roca, es genial y poderoso. Me aferraré a nuestro rey como rehén por ahora». Los ojos de Dodori se iluminaron con una pasión ardiente. La batalla en la garganta de la muerte. Esa historia, junto con el incidente del terror en la plaza donde Kale se hizo un nombre por primera vez en el reino de Rohan como el joven maestro Silver Shield, fue un elemento básico que estaba en todos los libros sobre el gran joven maestro Silver Shield. Había estado tan emocionado después de leer esa historia por primera vez. «Voy a hacer eso yo mismo». Parecía como si saliera vapor caliente de la nariz de Dodori. Miró hacia Kale y respondió. «Solo confía en mí, soy parte del equipo del héroe. Voy a demostrar mi valía». Kale ocultó su mirada de disgusto mientras le daba a Dodori algunas palabras de aliento. «Tengo fe, definitivamente lo probarás». «Sí». Dodori pisoteó con los pies. ¡Boom! La montaña de piedra entera pareció temblar. Dodori pudo hacer esto con un solo pisotón porque era una montaña de piedra. Cargó hacia adelante como una flecha lanzada por un arco. ¿Quién diablos es él? Es un arquero. ¿Por qué un arquero está cargando hacia adelante? Los enemigos fruncieron el ceño mientras miraban a Dodori, que cargaba hacia adelante sin miedo en sus ojos. Incluso los miembros de la brigada de guardabosques del gremio de mercenarios que no conocían la verdadera identidad de Dodori parecían preocupados. Dodori parecía joven y parecía ser un traficante de larga distancia. Un comandante, Nim. Solo ten fe. El hombre que ahora era un ex comandante pero para siempre un comandante en los corazones de muchas personas estaba sonriendo. ¿Recuerdas la batalla en el desfiladero Gargante de la Muerte? Kale estaba hablando con un miembro de la brigada de exploradores del continente oriental, pero todos y cada uno de los miembros del gremio de mercenarios habían oído hablar de esa famosa gran batalla en el continente occidental. Comillas. El enemigo que atacó con el atributo de luz. ¿Cómo se había enfrentado Kale a ese enemigo? ¿Cómo derrotó Kale a ese enemigo? Sabía la respuesta. Comillas. Con una lanza de piedra. Una lanza de piedra. Roca. Roca. Cuando los ojos del miembro de la brigada de guardabosques se abrieron de par en par al pensar en esas palabras. Todos pudieron sentir el suelo temblar. Para ser más específicos, podían sentir que las rocas sobre las que estaban parados comenzaban a moverse. Cuando los Rangers exploradores se volvieron hacia Dodori. «Iré primero». «Yo también iré». Uno de los guerreros león y un gato fruncieron el ceño ante el temblor antes de avanzar para atacar a Dodori juntos. Pero cuando apuntaron sus armas y dieron otro paso hacia Dodori, pudieron ver que Dodori sonreía con alegría. «Realmente tomé la decisión correcta». Mientras Dodori murmuraba en voz alta.
Los dos enemigos cargando hacia adelante, así como más enemigos detrás de ellos listos para seguir, sintieron que sus cuerpos se inclinaban. ¡Bu-bu-bu-bum! Los cantos rodados se elevaron por los aires. Aproximadamente 200 grandes rocas flotaban en el aire, antes de que los enemigos pudieran siquiera registrar lo que estaba pasando. Mier asterisco A. Mira abajo. Los enemigos pudieron ver una luz rosa que rodeaba toda la cima de la montaña. Las rocas eran todas de un rosa brillante. Eran tan bonitos que la gente podría confundirlos con cosas que podrían aparecer en un cuento de hadas, pero este era en realidad el signo de la muerte para ellos. Su enemigo sonrió y dijo lo siguiente: «No te metas en nuestro camino». Los cantos rodados cayeron hacia los leones y los gatos como si fueran meteoritos. Son simplemente rocas estúpidas. Uno de los leones se volvió loco y trató de golpear una roca rosa. Su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para destruir una roca. ¡Bang! El puño y la roca chocaron entre sí. ¡Ah! El león le agarró la mano con la otra mano y bajó la cabeza. Todos sus dedos estaban rotos. Mier asterisco A. ¿Por qué diablos son las rocas tan resistentes? No podía seguir mirando su mano herida. Aunque su mano estaba rota, la roca que ni siquiera tenía un rasguño todavía lo golpeó. ¡Hhh! ¡Ah! ¡Corran! ¡Esquiven esas rocas! Estas no son rocas ordinarias. ¡Retirada! ¡Retírense ahora! Hubo gritos, quejidos y gritos que decían a la gente que se retirara. Los enemigos en el camino de Kale fueron apartados gracias a las rocas. ¡Vámonos! Kale rápidamente pasó por el camino que Dodori había hecho para él y pudo llegar al cenit sin usar mucha energía. La Super Rock le susurró: «Kale, esas rocas se volvieron 50 veces más fuertes una vez que se pusieron rosadas». La voz de la Super Rock temblaba. Esos no son cantos rodados, rocas. Son un nuevo tipo de arma. Kale estuvo de acuerdo con la evaluación. Desafortunadamente, Dodori parecía decepcionado cuando regresó al lado de Kale. «Qué decepcionante. Todavía me falta el control y el alcance. Ni siquiera pude crear una lanza de piedra». Esa fue la verdad. Las rocas que Dodori había arrojado contra los enemigos no eran lanzas de piedra como las que Kale había hecho en la garganta de la muerte. Eran solo grandes rocas. También carecía del control para apuntar con precisión a los enemigos y solo podía usar las rocas en un área pequeña de la cima de la montaña. «Eres increíble, Dodori, Nim». Dodori, que estaba decepcionado por no poder recrear la escena de la gran batalla de la garganta de la muerte, se volvió hacia Kale. Kale estaba mirando a los enemigos que intentaban esquivar las rocas mientras pasaba rápidamente. Pero sus palabras definitivamente estaban dirigidas a Dodori. «Creaste un camino para nosotros sin que ninguno de nuestros aliados resultara herido. Tú fuiste la razón por la que nadie resultó herido. Tu atributo también es asombroso. Son rocas tan resistentes». Kale ni siquiera podía imaginar lo que él y Dodori podrían crear si trabajaban juntos. Solo necesito golpear cualquier cosa que no me guste». Kale comenzó a sonreír. Dodori sonrió alegremente sin saber en qué estaba pensando Kale. Dijo que ninguno de los aliados resultó herido. A Dodori le gustaron mucho esas palabras por alguna razón. «Eres increíble, Dodori, eres genial». Los pasos de Dodori se sintieron extremadamente ligeros una vez que Raon también lo elogió. «Esto no es nada. Alguien en el grupo del héroe debería poder al menos hacer esto». Dodori estaba haciendo todo lo posible por ocultar su emoción, pero era fácil para todos saberlo. Raon lo miró y murmuró en voz baja con voz débil. «Yo también quiero usar mi atributo». Dodori, su madre Serit, el abuelo Goldie. Todos ellos lucían tan geniales usando sus atributos, pero Raon todavía nunca había usado su atributo. El atributo de Raon era el presente. Eso era todo lo que sabía. No tenía idea de cómo activarlo o para qué podría usarse. Escuchó la voz indiferente de Kale en ese momento. «Hay poderes que tardan más en darse cuenta». Raon miró hacia la espalda de Kale.
Kale no sabía que Raon estaba mirando mientras pensaba en su otro poder. El otro poder de Kim Rock-soo. Esta habilidad y registro lo convirtieron en un usuario de múltiples habilidades y se activó mucho más tarde que registro. Esa habilidad tensó tanto el cuerpo de Kale debido a la gravedad de la sobrecarga de su cuerpo. Esa habilidad está relacionada con el tiempo como el atributo de Raon. Conocer esa habilidad fue la razón por la que Kale pudo compartir sus pensamientos sin pensar mucho en ello. Tal vez tu atributo esté esperando hasta que estés de acuerdo con usarlo. Podría estar esperando hasta que crezcas lo suficiente para manejar su poder. Comillas. ¿Tú lo crees? Sí, así que come bien, duerme bien y disfruta de la vida. Kale dejó de caminar cuando dijo eso. Boom, boom, boom. Un gran pozo apareció frente a Kale mientras las rocas continuaban chocando detrás de él. El cenit de la montaña. El pozo ubicado aquí parecía ser una versión más pequeña del sumidero en el reino endable. Ah, ¿cómo pueden hacerle eso a la gente? Malditos bastardos. Había una escalera en el acantilado que bajaba hasta el fondo del pozo. Podían ver celdas a lo largo de las paredes desde la parte superior de la escalera hasta la parte inferior. Eran tan pequeños que una persona apenas podía caber dentro y estirar las piernas. Joven maestro, Nim. Yo, soy el joven maestro, Nim. ¿Qué? El joven maestro, Nim. Fue en ese momento. Alguien extendió la mano a través de los barrotes de su celda. Esa persona estaba mirando a Kale. Aunque su cabello estaba teñido de rojo, pudieron decir que se trataba del joven maestro Naru, el futuro líder de los vampiros al que todos respetaban tanto. Múltiples celdas se convirtieron en alboroto mientras los vampiros miraban hacia afuera. Kale miró a todos y cada uno de ellos. Estaban extremadamente delgados como si no hubieran comido adecuadamente y algunos de ellos debieron resistir bastante ya que estaban heridos y sus cuerpos no parecían normales. Sin embargo, había otro lugar donde su mirada se posó al final. ¿Qué es eso? Estaba preguntando qué era, pero ya sabía la respuesta. Humano. Es esa cosa. Es el poder del elemental de la oscuridad. Raon tenía razón. El rey León Dorf lo había usado contra ellos en el pasado. La oscuridad utilizada por el bastardo que se había comido un elemental oscuro cubría el fondo del pozo y les impedía ver lo que había debajo. No podían ver a través de la niebla negra que cubría el fondo en absoluto. Comillas. Había una razón por la que Dorf vino aquí. Probablemente estaba aquí para usar su oscuridad y cubrir el fondo del pozo. Kale tenía la sensación de que sabía lo que había debajo. Había algo que había recordado tan pronto como leyó el archivo sobre el reino de Seth. Joven maestro, Nim. El joven maestro, Nim vino a salvarnos. Sop. Por favor sálvanos. Kale se quitó la banda de la muñeca mientras los vampiros gritaban. Esa banda era el tesoro que se había transmitido a través de la familia de Duque Fredo, el elemento que le permitió parecerse al joven maestro Naru. Estaba volviendo a su apariencia normal ahora que se lo había quitado. Él es. ¿Por qué el joven maestro Naru? Kale, quien vestía el uniforme de un estudiante de último año de la Seth Royal Academy, había vuelto a su apariencia original. Dio una orden. Rescata a los rehenes. Luego añadió. Me dirijo hacia abajo. Saltó antes de que los Rangers exploradores pudieran siquiera responder. Los exploradores vieron que Kale estaba cubierto por una luz de color rosa dorado en el instante en que estaban a punto de estremecerse. El poder del elemental de la oscuridad. Kale tenía un poder que podía iluminar esa oscuridad. Solo déjamelo a mí. El fuego de la destrucción. Este antiguo poder habló por primera vez en mucho tiempo. Crackle. Una luz roja ardiente comenzó a devorar la oscuridad. Screech, screech. Hubo un chillido escalofriante cuando las corrientes de oro rosa devoraron la oscuridad. Fue como la primera antorcha encendiendo la oscuridad. La oscuridad desapareció cada vez más mientras Kale se dirigía al fondo del pozo.
Tanto los vampiros que estaban caóticos en Naru convirtiéndose en Kale como los Rangers exploradores que habían tratado de moverse rápidamente solo pudieron mirar en estado de shock. Dodori tampoco podía apartar los ojos de esa vista. Luego vio a Raon que estaba al lado de Kale. Raon siempre estuvo al lado de Kale, y sería extraño si no lo estuviera. Yo también debería ir. Dodori sabía que debía seguirlos rápidamente. Comillas. Ah. Pero de repente se puso rígido como una estatua. ¿Qué es eso? Su voz temblaba. Ahora que se reveló el fondo del pozo porque la oscuridad había desaparecido. Dodori no pudo moverse una vez que vio lo que había ahí abajo. Sin embargo, muchas de las escenas que había leído en las historias de grandes figuras habían estado vívidas en su mente. Era completamente diferente a experimentarlo él mismo. Comillas. ¿Por qué hay tantos huesos? Había montones de huesos una vez que desapareció la oscuridad. En el centro de los huesos había grandes ataúdes circulares de vidrio. MMPH. Dodori se tapó la boca. Un olor pútrido se filtraba de los ataúdes circulares de vidrio ahora que el poder del elemental de la oscuridad ya no lo reprimía. No era un olor real. Solo los dragones que fueran sensibles al maná podrían sentirlo. Raon. Kale descendió al medio de las pilas de huesos y miró los 4 grandes ataúdes de vidrio mientras preguntaba. ¿Es ese el fluido del que hablaste que se procesa con maná muerto? Así es, humano. Es esa cosa, este olor, este aura, todo es igual. Alrededor de estos 4 grandes ataúdes circulares de vidrio. Personas vestidas con trajes grises de sacerdote sostenían armas y miraban a Kale y Raon. Kale en Ituse. Mier asterisco a, ¿qué diablos estaban haciendo los leones y los gatos? Pero Kale no los estaba mirando. Yay. En el centro de los 4 ataúdes circulares de cristal. Había un altar. Había 4 esculturas de monstruos con los que Kale estaba familiarizado en el altar. Comillas. La mitad de los monstruos no clasificados están aquí. Kale podía escuchar las voces urgentes de los elementales de viento mientras sostenía el látigo de la peonza dorada. Caos, destrucción. Realmente pensé que todavía estaban en el reino endable. Cuando lo movieron, no nos dimos cuenta por el poder del elemental oscuro. Supongo que sí, Kale, lo sentimos, pero esas esculturas y este fluido definitivamente también están en el reino endable. Estoy seguro de ello. Kale respondió con indiferencia. Hablemos de eso más tarde. Su voz estaba desprovista de toda emoción a lo que los elementales del viento respondieron con urgencia. Caos, destrucción, disculpas. Lo sentimos de verdad, no lo sabíamos. Lo siento, Kale, dejamos caer la pelota a lo grande. ¿Qué hacemos ahora? Nos redimiremos la próxima vez. Pero Kale no estaba escuchando a los elementales de viento en este momento. Movió su mano. MMPH. Se acercó a Bakee, que flotaba en el aire con la magia de Raon. Y lo agarró por el cuello. Uf. Luego tiró a Bakee al suelo. El rey Bakee rodó mientras aún estaba completamente atado. Uf. Kale luego empujó hacia abajo la cabeza de Bakee con su pie. Bakee pudo ver el par de ojos fríos mirándolo. Kale continuó hablando con voz estoica. Aquí hay otro hijo de P*** como Adin. Debajo del campanario de los alquimistas del Imperio Mogoru. La gran pila de huesos que llenaba esa área. Las numerosas personas que fueron asesinadas para crear maná muerto. La mayoría de ellos eran personas que habían venido después de escuchar que podían convertirse en alquimistas. Fueron secuestrados por traficantes de personas y terminaron como esclavos. Esta fue la razón por la que Kale tuvo un sentimiento ominoso cuando escuchó por primera vez sobre el centro de entrenamiento de arte de la espada del reino Seth. Humano. Hay más huesos aquí que en el Imperio Mogoru. La voz de Raon temblaba. Los huesos aquí eran al menos 10 veces más grandes que los que están debajo del campanario de los alquimistas. Uno era alquimista y el otro es caballero. Kale se rió entre dientes. MMPH. Todavía estaba pisando la cabeza del rey Bakee cuando comenzó a hablar.
Raon. Señaló el altar en el centro de las pilas de huesos. Destruye esas esculturas. Humano, lo tengo. Los romperé esta vez. No puedo perdonar a esos bastardos por hacer esto. Los sacerdotes del reino endable que servían a la raza demoníaca y los dioses demoníacos les gritaron. Si rompes estas esculturas, estos fluidos saldrán y todos moriremos. Te reto a que los destruyas. Todos dentro del reino de Seth morirán por el fluido. Raon vaciló después de escuchar eso. Tampoco había podido robar las esculturas la última vez en el reino endable. Fue por estos fluidos de maná muertos procesados conectados a las esculturas. Sería malo que salieran estas cosas. Raon. Escuchó una voz baja en ese momento. No se preocupe por eso. Yo me ocuparé de todo. Era la voz más confiable. Raon no pudo escuchar esta voz cuando estaba tratando de destruir las esculturas la última vez en el reino endable, pero el dueño de esta voz estaba a su lado una vez más. Lo tengo, humano. Raon ya no estaba preocupado por nada. Kale estaba de pie detrás de Raon con una sonrisa fría en su rostro. Alguien había estado hablando en su mente desde un poco antes. Son los mismos en la fundación. Durante la era de la oscuridad que cubrió la antigüedad. El guerrero que había creado un mar de fuego por todas partes para quemar el maná muerto. El fuego de la destrucción le estaba informando a Kale sobre este fluido. Ya sea maná muerto o este fluido, solo tenemos que quemarlo todo. Purifica esta basura. Usa ese poder. Decía que los rayos de oro rosa podrían purificar este fluido. Asterisco asterisco asterisco. En ese momento, comillas. Lo encontraron. El rey león Dorf se asomó hacia la cima de la montaña antes de mirar hacia los enemigos con una sonrisa torcida en su rostro. No puedes usar tus poderes correctamente debido a la oscuridad, ¿verdad? El monte Nex se había cubierto de una oscuridad que era incluso más espesa que la niebla. Ni un solo rayo de sol podría atravesar esta pared negra. Era el poder del elemental de la oscuridad de Dorf. Aquellos con el atributo oscuridad se volverían más fuertes bajo esta pared negra, mientras que otros se debilitarían. Beacrox miró su palma. Podía decir que estaba perdiendo fuerzas. Repentinamente. Mi cuerpo se siente más lento. Lo mismo ocurrió con los miembros de la Brigada Ranger y el Rey Mercenario. Esta pared negra que apareció de repente hizo que no pudieran usar sus poderes correctamente. Tiempo, necesitamos tiempo para adaptarnos. Dorf sonrió mientras el maestro de la espada Bad tenía ese pensamiento. Incluso Rosalind y Eruhaven solo podían usar una cuarta parte de su maná mientras estaban bajo esta pared negra. Incluso ese antiguo dragón no pudo usar su maná correctamente debajo de esta pared negra la última vez. Debería ser lo mismo para ti, ¿verdad? Dorf estaba mirando a Rasil, que estaba parado allí con una expresión rígida en su rostro. Rasil recordó algo que Kale había dicho en ese momento. Rasil, Nim, solo tienes que derrotar a un bastardo para empezar. Solo uno. Puedo vencer a más tontos. Solo uno para empezar. ¿Quién es ese bastardo? El Rey León. Rasil pensó que Kale debía haber anticipado este momento. Es bastante grande cuando se vuelve loco. Debería ser entretenido darle una paliza. Bien, este gran dragón golpeará a ese bastardo. ¿Cómo debería darle una paliza? El rostro de Rasil estaba rígido por el exceso de excitación. Nadie aquí sabía que este era el caso. Rasil, Nim, no dudes en darle una paliza como quieras. Nada detenía a Rasil desde que había recibido el permiso de Kale antes de venir aquí. Capítulo 643. ¿Tienes miedo? 5. Dorf suspiró después de mirar a Rasil, quien simplemente lo miró en silencio con una expresión rígida en su rostro. Los dragones no son omnipotentes. Magia, vida útil y atributo. Los dragones nacieron con las mejores condiciones, por lo que sería extraño si no se volvieran fuertes. Pero su atributo o rasgo especial que los ayudó a volverse fuertes también fue una restricción para el dragón. No pudieron evitar verse afectados por poderes que eran incompatibles con ellos.
La mayoría de los dragones tienen rasgos opuestos al maná muerto o la oscuridad. Tenía sentido ya que tenían más experiencia con maná vivo y no con maná muerto. Su poder ha disminuido. El maná gris que rodeaba el cuerpo de Rasil era más pequeño que antes. Esto demostró que Rasil estaba siendo impactado por el poder de esta pared negra. Nada más que ver aquí. Dorf se dio la vuelta sin dudarlo. Kale Enituse, necesito detener a ese bastardo. Dorf ya había sentido que la oscuridad que había arrojado al fondo del pozo había desaparecido. Kale Enituse lo habría visto todo. Ese bastardo hará todo lo posible para obstaculizarlos, así que Dorf tuvo que darse prisa. Había otra razón. El dragón se adaptará a esto muy rápidamente. A diferencia de los demás, el dragón encontrará rápidamente una manera de usar correctamente su maná debajo de esta oscuridad. Ese dragón negro llamado Raon ya lo había hecho una vez antes. Dorf hizo contacto visual con el líder de la tribu Kat. Luego hizo un gesto hacia el pico de la montaña con los ojos. Yo iré primero. Ese era el significado dentro de su mirada. Pero pudo ver la boca del líder de la tribu Gato abriéndose con urgencia. Comillas. Detrás de T. Dorf sintió escalofríos por la espalda antes de que el líder de la tribu felina pudiera terminar. Yay. Justo detrás de su espalda. En realidad, estaba justo detrás de su cuello. Dorf tuvo que rodar hacia adelante tan pronto como escuchó una risa baja justo detrás de su cuello. ¡Bang! Sus ojos se abrieron de par en par ante la explosión que había tenido lugar y se dio cuenta de que apenas había logrado esquivar. ¿Cómo? Rasil tenía mucho más maná alrededor de su cuerpo en comparación con antes mientras estaba allí en el polvo esparcido. Jejeje. Rasil comentó mientras se reía como si estuviera muy divertido. Sigue esquivando. Estás muerto si te atrapo. Que Cargó hacia Dorf de nuevo. Dorf jadeó de sorpresa. Tenía que moverse con urgencia ya que la fuerza física de un dragón era comparable a la suya en su actual transformación enloquecida. ¿Cómo? ¿Por qué este dragón no estaba tan afectado por la pared negra? En realidad, ¿por qué este dragón se estaba volviendo más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué no estás impactado? Preguntó Dorf, pero la respuesta que obtuvo fue un puño apuntando a su cabeza. Levantó ambos brazos para bloquear el puño. ¡Bang! ¡Uf! Hubo un fuerte golpe y Dorf fue empujado hacia atrás por una formidable cantidad de maná y fuerza. Rasil no se perdió ese momento de apertura. El pie de Rasil, que estaba cubierto de tanto maná gris que parecía que iba a explotar, se usó para patear la pantorrilla de Dorf. ¡Pou! ¡Uf! El impacto fue tan fuerte que Dorf, el más grande de los leones enloquecidos, se estremeció hasta la médula. Dorf frunció el ceño. Este loco. ¿Por qué diablos es un maldito dragón más hábil peleando así que usando magia? El enemigo continuó atacando al agitado Dorf sin contenerse. Esta zorra león acaba de llamarme loco. ¿Quieres morir? No, te golpearé hasta que estés a punto de morir, que Rasil sintió como si estuviera aliviando todo su estrés por primera vez en mucho tiempo. Se asomó a la pared negra mientras nadie podía verlo. Su sonrisa se hizo más espesa. Rasil, ¿cuál es tu atributo? Rasil tuvo una conversación con Kale hace un tiempo. Recordó la conversación que había tenido con Kale mientras Raon estaba en la espalda de Kale. Rasil había respondido con confianza a Kale, quien le preguntaba sobre su rasgo especial. Su atributo, que era más hostil y destructivo que el de cualquier otra persona, era su orgullo y alegría. Indomabilidad. Disculpa. Mi rasgo especial es la indomabilidad. Raon y Kale parecían confundidos, pero Rasil no se había dado cuenta mientras seguía hablando con orgullo. Es un atributo muy ofensivo y destructivo. Rasil, eso es lo que significa indomabilidad. Raon había inclinado la cabeza confundido. Humano, no significa la indomabilidad que no te someterás ante ninguna situación y superarás todo. No se usa de una manera diferente a la de atacar. Niño, todavía tienes mucho que aprender.
Luego, Rasil explicó el verdadero significado de su atributo a Kale y Raon. Gracias a este atributo de indomabilidad no me afectan los entornos que deberían afectar negativamente mi fuerza mental o física. No te afecta el medio ambiente. Sí, el atributo de este gran dragón tiene un factor aún más sorprendente. ¿Qué es eso, Rasil, Nim? Rasil se emocionó después de ver a Kale muy interesado y explicado a fondo. Derribar al enemigo o matarlo a golpes. A medida que mi deseo de ganar sin importar lo que pase se hace más profundo, mi atributo de indomabilidad se vuelve aún más fuerte en entornos negativos. Me vuelvo casi invencible durante esos tiempos. ¿Qué? Rasil, ¿cómo se usa eso para atacar? Todavía no lo entiendo. Test. Le explicó algo que había aprendido a lo largo de su vida de dragón al pequeño dragón. Muy bien, ¿qué significa que tengo el atributo de indomabilidad? Rasil contuvo una sonrisa después de ver que Kale también le prestaba atención y continuó hablando. Soy capaz de luchar como el infierno sin importar la situación. Disculpa. Kale parecía sorprendido, pero Rasil no vio su rostro mientras continuaba con su explicación. No importa la situación, si hay un bastardo jugando conmigo. Cuanto más ese bastardo hace cosas para ponerme en desventaja. Cuanto más me enoje, yo, el gran dragón Rasil, me volveré cada vez más fuerte para golpear a ese bastardo todo lo que quiera. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo puedes decir que no es para atacar? ¿Quieres saber qué sucede cuando activo mi atributo? Rasil había sonreído. Eso significa que el bastardo que creó esa situación morirá por mis manos. Rasil dejó de pensar en esa breve conversación y miró a Dorf con una mirada ardiente. Jeje, Kale Enituse tenía razón. Realmente es divertido golpear a este bastardo. Jajaja, es tan grande que puedo golpear en cualquier lugar y aún así aterriza. Jajaja, esto es divertido, esto es muy divertido. Realmente parecía un loco, bueno, un dragón loco. Tanto los aliados como los enemigos no pudieron evitar estremecerse ante Rasil, que parecía bastante loco mientras estaba allí rodeado por su maná gris. Pou, bang, bang. Rasil lanzó ataques fuertes y rápidos hacia Dorf, que parecía estar lanzando ataques casi cada segundo. Maldición. Dorf estaba a punto de volverse loco. Es al menos 1,5 veces más fuerte que antes. Que, se está volviendo aún más fuerte. Mier asterisco A. La fuerza física del dragón y su maná continuaban fortaleciéndose. Dorf no tuvo forma de responder a eso cuando notó este cambio de primera mano. No puedo soportar más. Decidió usar más poder del elemental oscuro. Screech. Hubo un ruido espeluznante y la pared negra se volvió aún más gruesa a medida que descendía al suelo. Esto es. Es una maldición desciende sobre el monte Nex. Oh Señor, por favor, salve nuestra majestad. Después de haber visto la niebla que era más espesa que antes cubriendo la montaña, ver esta cosa negra parecida a una pared descendiendo sobre la montaña hizo que los ciudadanos del reino Seth que estaban alrededor de la montaña no pudieran contener su conmoción y ansiedad. Algunos temblaban de miedo mientras otros empezaron a huir. ¿Qué diablos está pasando? Mier asterisco A. Vicecapitán, Nim, seguiremos avanzando. Las brigadas de los caballeros que estaban escalando la montaña en formación no pudieron evitar ponerse nerviosas también. De hecho, fue aún peor para ellos. Vicecapitán, Nim, mis fuerzas están cayendo. Mi maná no se mueve correctamente. Los caballeros, magos y soldados bajo la pared negra también estaban siendo impactados por la habilidad del Darkness elemental. Sin embargo, el vicecapitán no pudo detenerse. Bang. Había estado escuchando fuertes explosiones desde arriba de la montaña. Estoy seguro de que no son solo nuestros enemigos los que están allá arriba. No escucharían los sonidos de la batalla si los gatos que habían secuestrado a su señor fueran los únicos allí arriba. ¿No vieron todos los gatos muertos? Hay personas que son nuestros aliados o desean ser nuestros aliados que ya están luchando contra los gatos.
No sabían quiénes eran estas personas ni por qué las estaban ayudando. Sin embargo, la verdad es que estas personas los estaban ayudando en esta situación en la que su rey había sido secuestrado. Por eso debemos darnos prisa. Los demás asintieron con la cabeza y reafirmaron sus resoluciones después de escuchar las palabras del vicecapitán. Fue en ese momento. Oyeron el susurro de las hojas y un grito desconocido. Cao, cao, cao. El vicecapitán pudo ver a alguien revelar su presencia para aparecer en el momento en que escuchó a los cuervos. Fue fácil saber quién era este individuo. Un tigre. El viejo tigre de pelo blanco se acercó con su bastón. Fue el chamán tigre Ghassan. El vicecapitán miró hacia el capitán caballero y el mago real más fuerte que aún estaban inconscientes y se volvieron extremadamente cautelosos con este recién llegado. Se sabía que los tigres eran bestias extremadamente fuertes en el continente oriental. Comillas. ¿Por qué hay un tigre aquí? Ghassan respondió al vicecapitán. ¿Por qué es extraño que un tigre esté en las montañas? El vicecapitán cerró la boca. La tribu tigre. Dentro de las peligrosas montañas de todo el continente oriental, se rumoreaba que un tigre o un tigre y su familia residían en cualquier montaña que la gente no pudiera escalar porque era demasiado peligrosa. Preguntó el vicecapitán con cautela. Comillas. ¿Son ustedes los que luchan contra los gatos en este momento? Ghassan sonrió. Recordó lo que Kale le había dicho antes de pedirle que viniera aquí. Ghassan, ustedes han construido una casa en la aldea Harris, pero no deberían recuperarlo. ¿Qué quieres decir con recuperarlo? Tu hogar original. Comillas sencillas. No estoy diciendo que construyan casas en todas las montañas en las que vivieron. Pero como mínimo, la capacidad de entrar y salir libremente de allí cuando quieran. No es esa la libertad que solían tener los tigres. No importa cuán dura sea la montaña. No importa dónde se encuentre la montaña. Los tigres eran una tribu que quería infiltrarse en la naturaleza y vivir libremente. Ghassan estuvo felizmente de acuerdo con la declaración de Kale que describía la forma de vida de los tigres. Este santo monte Nex fue un gran lugar para comenzar. Levántate como una nueva facción en el continente oriental con la familia Molan, el gremio de mercenarios y el reino endable liderado por el duque Fredo. Arm había expulsado a los tigres porque vivían separados en diferentes montañas. Pero los tigres que se habían reunido en la aldea Harris del ducado en Ituse, liderados por Ghassan, seguían siendo independientes y sabían el valor de estar juntos. Ghassan, quiero ayudar a los tigres a recuperar lo que perdieron porque tú me has ayudado mucho. Ghassan sonrió al recordar la expresión estoica de Kale. Su sonrisa estaba dirigida al vicecapitán. El vicecapitán había preguntado sobre la gente que pelea aquí ahora mismo. La respuesta ya estaba predeterminada. Somos una organización que intenta rescatar el continente oriental. Una organización. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es. No había discutido un nombre con el joven maestro Kale. Ghassan debatió por un momento, pero decidió usar el valor que Kale estaba presionando. Somos la Sociedad de la Paz. Comillas. La Sociedad de la Paz. El vicecapitán nunca había oído hablar de esta organización. Así es, ese es nuestro nombre, ¿sabías? Ghassan caminó hacia el vicecapitán. Cao, cao. Mientras los cuervos continuaban graznando, Ghassan miró al vicecapitán y habló con las tropas del reino Seth que lo estaban mirando. La persona que secuestró al rey del reino de Seth es alguien llamado la Estrella Blanca. De hecho, Kale lo había hecho. Pero además de esa mentira, Ghassan le dijo a la gente que tenía enfrente la verdad que no conocían. Además, hay ciudadanos del reino Endable, un aliado del reino de Seth, encarcelados dentro de esta montaña. Todo esto fue hecho por este villano loco llamado Estrella Blanca. Puede que algunos de ustedes no conozcan el reino Endable. Para decirte todo. Ghassan entregó su mensaje rápida pero minuciosamente a las brigadas de caballeros de Seth, magos y soldados. Parecían como si no pudieran creer lo que estaba diciendo Ghassan.
Pero aún así aceptaron la guía de Ghassan y rápidamente se dirigieron hacia estos aliados llamados Sociedad de la Paz. Necesitaban ayudar a esta organización del bien que estaba luchando contra este malvado villano llamado Estrella Blanca. Uno de los subordinados más leales de ese gran villano se estaba volviendo loco en este momento. Bang, bang, bang. Uf. Dorf no tenía idea de lo que estaba pasando porque los ataques de Rasil se estaban volviendo más fuertes lentamente. No podía entender por qué Rasil se estaba volviendo más fuerte a pesar de que había reforzado la pared negra. Debatió si este dragón tenía el atributo de oscuridad, pero no era así. Mier *A. Dorf eligió escapar. Cargó hacia el pico de la montaña lo más rápido posible. Oh. Mier *A. Escuchó una voz enloquecida a sus espaldas. Fue una velocidad de reacción formidable. Rasil agarró a Dorf por la nuca. Uf. Dorf sintió como si no pudiera respirar debido al fuerte agarre cuando hizo contacto visual con el dragón. Supongo que piensas que los dragones no son nada. Dorf luego vio un puño gris aterrizar en su rostro. Rápidamente levantó los brazos. El maná gris se estrelló contra los brazos del Rey León, el individuo más fuerte mientras estaba loco. Y esos brazos se rompieron instantáneamente. Cuanto más fuerte se volvía la pared negra y más enojado se volvía Rasil, más fuerte se volvía su cuerpo y maná. Ahora eran lo suficientemente fuertes como para derrotar fácilmente a Dorf. En algunos aspectos, Rasil era el enemigo más incompatible de Dorf. Podría haber habido resultados diferentes si Rasil se enfrentara a otra persona, pero Kale había pegado a Rasil en Dorf y eso prácticamente había sellado el destino de Dorf. En cuanto al otro líder que también estaba tratando de subir a la cima de la montaña. Malditos bastardos. Ron estaba frente al líder de la tribu Gato. On y Hong estaban liberando una niebla roja mientras caminaban hacia él mientras cortaban todos los caminos de escape. El líder de la tribu Gato dejó de huir. Necesitaba detener lo que Kale Enituse estaba haciendo en la cima de la montaña, pero no podía aceptar que los dos seres se interpusieran en su camino. Bastardos, se atreven a atacarme para devolverme la gracia que les mostré al mantenerlos con vida. Los ojos del líder de la tribu tenían un brillo extraño mientras miraba a On y Hong. Se estaba volviendo loco. El estado de locura de los gatos era diferente al de los lobos y los leones que se volvieron más fuertes y destructivos. Se volvieron más rápidos, más agudos y la habilidad especial que poseían unos pocos miembros de la tribu de los gatos de la niebla también se hizo más fuerte. Para el líder de la tribu, significó que su habilidad de niebla se amplificó. ¿Qué quieres decir con gracia? Deja de tonterías. On le enseñó los colmillos. Hong se paró junto a su hermana y cerró los ojos mientras respiraba lentamente. On y Hong, en el momento de tranquilidad en el que se estaba produciendo el cambio de líder de la tribu. Omi. Ron caminó tranquilamente entre ellos. Líder de la tribu, parece que no comprendes la situación. ¿Qué? Ron sonrió y señaló el pico de la montaña. On y Hong también miraron hacia arriba y sus rostros se iluminaron mientras el líder de la tribu Cat se veía extremadamente desesperado. Todos escucharon la voz relajada de Ron. Parece que nuestro joven maestro Nim ha logrado su objetivo hasta cierto punto. Supongo que ya no necesitamos alargar más esto. El líder de la tribu volvió la cabeza hacia Ron. Ve y vuélvete loco. Te mostraré el arte oficial de la casa Molan. Fue en ese momento. En un lugar más alto que el pico de la montaña. Oyeron ruidos del cielo en la parte superior de la pared negra. Rumblerumble. Sonaba como las nubes justo antes de que ocurriera una tormenta. Los ciudadanos del reino de Seth parados fuera de la montaña se acurrucaron con miedo ante esta nueva situación, pero fue un ruido extremadamente bienvenido para los aliados de Kale. Rayos. Los miembros de la brigada de exploradores del gremio de mercenarios señalaron al cielo. Ruumble. Lentamente pudieron ver destellos de luz de oro rosa tratando de atravesar la pared negra. Los rayos de oro rosa parecían estar listos para atacar en cualquier momento.
Estaban rugiendo mientras esperaban las órdenes de su maestro. Capítulo 644 ¿Tienes miedo? 6. Nu. Loco bastardo. ¿Crees que somos los únicos que moriremos? Todos morirán. Hazlo si te atreves. La gente vestida con trajes grises de sacerdote gritaba. Sus ojos estaban enfocados en Raon y Kale que se dirigían al altar. Luego miraron hacia los rayos de oro rosa que parecían listos para atravesar la pared negra y golpear en cualquier momento. Sin embargo, nadie se atrevió a moverse. Todos los que adoran a la raza demoníaca te maldecirán, Kale Eni. Uf, maldice a ese dragón, hhh. Bang, bang. Flechas rosadas aterrizaron justo enfrente de los sacerdotes que gritaban maldiciones. Esas flechas habrían atravesado sus cabezas si se hubieran acercado incluso 1 centímetro más. Gracias, Dodori. Esto es solo algo básico, mi dragón Jobae. Kale simplemente observó en silencio la escena con los brazos cruzados. Comillas. Estaba sentado en el rey Bakee como silla. Kale, purificarás las cosas de inmediato una vez que el joven dragón destruya las esculturas. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de la Super Rock. No sería extraño si le dijera a Raon que se diera prisa, pero Kale parecía relajado. Sin embargo, su mente no estaba relajada en absoluto. Quería encargarse de todo lo más rápido posible. Desafortunadamente, no pudo apresurarse. Por favor, vuelve adentro. Te sacaremos de nuevo si entras por ahora. No vamos a cerrar las puertas de la celda. ¿Ves esos rayos? Estás acabado si te golpea. Los miembros de la Brigada Ranger habían dejado de rescatar a los rehenes y los estaban enviando de regreso a las celdas. Sería malo si los rehenes resultan heridos por los relámpagos de fuego. Kale era muy bueno controlando los rayos de fuego, pero no quería ningún accidente en el que un rehén que se movía resultara herido. Necesitaba tener mucho cuidado porque muchos de sus cuerpos eran un desastre en este momento. Por eso Kale mantuvo una cara de póker mientras ocultaba su nerviosismo. Kale, pareces bastante nervioso. ¿Hay alguna razón para eso? Los poderes antiguos se dieron cuenta. Y Raon, que miró detrás de él, también se dio cuenta. Humano, hay algo urgente. ¿Por qué te ves así aunque el abuelo Ron no te dice que bebas limonada? Kale no respondió a Raon y solo respondió a los poderes ancestrales en su mente. Solo hay 4. Solo 4 de las esculturas estaban aquí. Entonces, ¿dónde estaban los 4 restantes? Kale dijo una sola declaración por nerviosismo. Comillas. No hay elfos oscuros aquí. Los rehenes habían vitoreado con alegría al pensar que Kale era el joven maestro Naru. Habían extendido sus manos hacia él para salvarlos. Los ciudadanos del reino Endable nunca habían renunciado a su voluntad de sobrevivir a pesar de que sus cuerpos estaban heridos y cansados. Pero los elfos oscuros no estaban aquí. Por supuesto, Kale solo había echado un vistazo rápido, por lo que estaba esperando un informe de la Brigada Ranger Explorador. Comandante, Nim. Los miembros de la brigada de guardabosques que habían inspeccionado las celdas de arriba a abajo gritaron urgentemente hacia Kale. No hay ni un solo elfo oscuro aquí, señor. Las celdas inferiores están todas vacías, señor. Más de la mitad de las celdas están vacías, señor. Ninguno de los elfos oscuros del reino Endable que también iban a ser utilizados como sacrificios estaba aquí. Mier *A. Kale se dio cuenta de que sus pensamientos habían sido correctos. Inmediatamente abrió la boca. Rápido. Aceleren. Los miembros de la brigada de guardabosques aumentaron su velocidad para llevar a los vampiros de regreso a las celdas. Sus trabajos estaban casi hechos, pero Kale recién comenzaba. Uf. Kale se puso de pie y agarró al rey Bakee por el pelo. Oye, ¿dónde están 4 de las esculturas? MMPH. Kale tiró del cabello del rey Bakee aún más fuerte después de verlo sacudir desesperadamente la cabeza. La expresión estoica de Kale cuando preguntó fue bastante contraria a las caras ansiosas de todos los demás, lo que hizo que Bakee se asustara. No sabía si esos rayos rojos lo atacarían.
Entonces haré una pregunta diferente. ¿A dónde fueron los elfos oscuros? MMPH. Bakee vaciló después de escuchar la pregunta. Kale lo miró en silencio por un momento antes de moverse mientras arrastraba a Bakee detrás de él. Se dirigía hacia el altar. La acción silenciosa de Kale hizo que Bakee sintiera como si Kale fuera a romperlo como planeaba hacer con las esculturas. Fue en ese momento. Pesado. Kale con indiferencia comentó antes de mirarlo. Eres bastante pesado de arrastrar. Debo deshacerme de algo de peso. El rey Bakee palideció. Peso. ¿Qué peso? Luego miró su cuerpo. Le habían quitado la espada y él solo tenía su ropa, lo que significaba que lo más pesado en ese momento era su cuerpo. Solo pensar en cómo reducir el peso era terrible. El cuerpo de un espadachín era extremadamente importante. Miró los ojos de Kale. MMPH, af. Bakee se agitaba tanto como podía y parecía como si quisiera decir algo. Lo dice en serio. Este bastardo realmente estaba encontrando pesado arrastrarlo. Entonces realmente podría hacer lo que dijo. Por favor déjame hablar. Bakee se agitó desesperadamente y Kale felizmente lo soltó. Habla. Sayeru. Los ojos de Kale se nublaron una vez que escuchó el nombre del rey oso Sayeru. Sayeru se llevó a todos los elfos oscuros de regreso al reino Endable hace unos días. Dijo que deberíamos dividir las ubicaciones después de que el duque Fredo lo descubriera, y recuperó a los elfos oscuros sin traer las esculturas que planeaba traer. Dijo que necesitamos cambiar el número de invocaciones. Yo estoy diciendo la verdad. Por favor créeme. Uf. Kale soltó su agarre y Bakee cayó al suelo. Kale ni siquiera miró al Bakee caído. El nerviosismo era visible en su rostro ahora. El duque Fredo había dicho que habría 2 rituales de invocación. Uno era convocar al dios sellado. La otra era convocar a los monstruos no clasificados a este mundo. Pero están dividiendo la invocación de monstruos no clasificados en 2 de nuevo. Kale se dirigió rápidamente hacia el altar. Raon. La mitad en el reino Endable. La mitad en Mount Nex del reino de Seth. Los monstruos no clasificados serían convocados en ubicaciones divididas. Humano, ¿qué pasa? Tu expresión está bastante tensa. El fondo. Kale señaló la parte inferior del altar. Destruye el fondo. No. Lanza tu cuerpo. Vamos a sacrificarnos. Debemos detener esto. Los sacerdotes gritaron y corrieron hacia el altar una vez que Kale señaló el fondo. Parecían haberse olvidado de las flechas de Dodori, pero había alguien que era más rápido que ellos. Lo tengo, humano. Creak. Raon pudo ver algo negro en el área agrietada en el momento en que su aura negra agrietó el fondo del altar. Los ojos de Raon se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Dodori reaccionó de la misma manera. Apareció un patrón negro una vez que se destruyó la parte inferior del altar. Eso es raro. Parece un círculo mágico pero es diferente a los que conozco. Dodori, esto parece tener magia negra mezclada. ¿Qué? Un círculo de magia negra se había escondido debajo del altar. Yo no lo sabía. Humano, no sabía que este círculo mágico estaba aquí porque no sentí ningún rastro de maná. Un círculo mágico sin maná sería solo una imagen o un patrón peculiar. Los círculos mágicos solo funcionaban si había maná para activarlos. Había una gran cantidad de maná muerto aquí para activar el círculo de magia negra. Este maná muerto se transformó para volverse aún más poderoso. Humano, esto parece un círculo mágico de teletransportación. Kale inmediatamente preguntó una vez que Raon descubrió qué era. Parecía bastante tranquilo como si lo hubiera esperado. Calcula las coordenadas. Las coordenadas. Tardará mucho porque es magia negra. Aunque su voz era tranquila, Kale no tuvo tiempo de escuchar la declaración completa de Raon. Solo dijo 2 palabras. Puzzle City. Comprueba si las coordenadas están configuradas en Puzzle City. ¿A dónde enviarían a los monstruos no clasificados una vez que fueran convocados? Las posibilidades de que fueran enviados a Puzzle City eran bastante altas.
Y si las cosas fueran las mismas que Kale había escuchado, todos los sacrificios para el ritual de invocación deberían haber estado aquí. Sin embargo, la mitad de ellos y la mitad de las esculturas estaban en el reino Endable. Estoy seguro de que Dorf le dijo a Sayeru que los estaban atacando aquí. El rey oso Sayeru tenía la garantía de estar en el reino Endable preparándose para convocar a las otras 4 esculturas con los elfos oscuros como sacrificios. Una vez que Sayeru se enteró de que fueron atacados aquí, Kale empezó a hablar. Comillas. Él podría haber procedido con la invocación. Ese altar probablemente también tiene un círculo de magia negra de teletransportación escondido en la parte inferior. Ambos probablemente tendrían sus coordenadas establecidas en la ciudad rompecabezas del reino de Rohan. El plan era usar a los monstruos para destruir los cimientos de Kale en Ituse, ya que él era la plaga más molesta en su intento de convocar al dios sellado. Tengo que darme prisa. Kale se había dado cuenta de que no tenía mucho tiempo en el momento en que escuchó que los elfos oscuros no estaban aquí. Comandante, Nim, tenemos a todos a cubierto. También nos hemos puesto a cubierto. Humano, necesito averiguar las coordenadas. Podía escuchar las voces de los demás a su alrededor. Muere. No servirá de nada si atacamos a esos bastardos. Destruye los ataúdes de cristal. Oh, genial dios demoníaco. También podía escuchar los gritos de los enemigos. Kale abrió la boca en medio de todo el ruido. Raon. Estoy averiguando las coordenadas. Ya no necesitas hacer eso. Da un paso atrás y crea un círculo mágico de teletransportación. Hazlo para que podamos ir cada vez que dé la señal. ¿Qué pasa con las esculturas? Nos estamos teletransportando al reino Endable. Yo me ocuparé de las esculturas. Y entonces, comuníquese con su Alteza, no comuníquese con todos con la advertencia de grado 1. Diles que envíen las tropas a Puzzle City. Kale llamó al viento. No. Todos, menos Raon y él, fueron empujados fuera del altar por esta repentina ráfaga de viento. Finalmente, los rugidos que habían estado esperando en silencio en el cielo comenzaron a estallar. Rumble, rumble. Todos miraron hacia arriba después de escuchar los aterradores ruidos. Los ciudadanos del reino de Seth. Los miembros de la brigada de vampiros y exploradores escondidos en las celdas. Incluso los aliados y enemigos de Kale que luchan en medio de la montaña. Todos vieron cómo la pared negra fue destruida. Entonces todo lo que vieron fue rojo. No hubo ruido. Como esta luz roja que podría durar un instante o para siempre cubrió sus miras y suprimió todos los demás sentidos. Y cuando notaron el momento que estaba sucediendo. ¡Bang! Una fuerte explosión que se sintió como si fuera a explotar sus oídos sacudió el monte Nex. La gente de afuera pudo ver el rayo de oro rosa atravesando la cima del monte Nex. La gente dentro del pozo en la cima no podía apartar la vista de esta vista fenomenal. La luz roja era tan hermosa que no podían apartar la vista de ella, incluso sabiendo que tocarla significaría que morirían. ¡Bang! Los rayos perforaron con precisión los 4 ataúdes de cristal. El fuego devoraba todo lo que había dentro. La purificación había comenzado. Sin embargo, los demás no pudieron verlo correctamente. ¡Bang! 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 No sabían qué estaba pasando porque las luces de color oro rosa se disparaban interminablemente desde los ataúdes. Los sacerdotes empezaron a entrar en pánico. No. Todo el maná muerto por el que trabajamos tan duro para reunir. Tenemos que ir al centro. Kale en Ituse. Desafortunadamente, no pudieron hacer nada. Querían dañar a Kale en Ituse, quien había creado estos relámpagos ardientes, pero no pudieron alcanzar a Kale. ¡Bang! ¡Bang! El centro de esta área. En el altar con las esculturas. Los rayos de oro rosa que rodeaban el altar, derribando, disparando hacia arriba, solo para volver a golpear, crearon un área aislada en todas las direcciones. Kale y Raon eran los únicos en esta área aislada. Raon habló con voz temblorosa. Humano. Raon tragó saliva cuando la cara de Kale no se veía bien.
Kale, que se había puesto pálido después de usar mucho fuego de destrucción, miró hacia el artículo que acababa de sacar de su bolsa de bolsillo espacial. Simplemente tomó una placa de la primera ropa que pudo tocar, por lo que era una placa con el escudo roano de su uniforme de comandante. Esa placa vibraba intensamente. Los ojos de Raon brillaron cuando gritó: «Humano, los saqueaste al final». Las 4 esculturas que deberían estar en el altar desaparecieron por completo. El maná muerto transformado que salía de los ataúdes que habían estado conectados a las esculturas se convertía en cenizas después de tocar los rayos de oro rosa. El aura que había estado rodeando el cuerpo de Kale disminuyó lentamente hasta desaparecer. Apretó con fuerza la placa. La insignia se calmó como si estuviera siendo dominada por Kale. Este era Embrace, abrazo, la habilidad que Lee Suhyuk le había dado. Esta era la tercera vez que Kale usaba esa habilidad. Las esculturas que la Estrella Blanca y sus subordinados habían trabajado tan duro para preparar estaban ahora bajo el control de Kale. Sí, voy a saquear el resto de las esculturas también. Kale normalmente se desharía de todo lo que pudiera hacer alguna mierda inútil en el futuro, sin embargo. Estoy demasiado molesto como para dejarlos tranquilos. Necesitaba golpearlos por la espalda con mucha fuerza para sentirse mejor. Las 4 esculturas estaban para siempre bajo el control de Kale ahora y Kale se preguntó si podría hacer algo con ellas. Por supuesto, no sabía cómo hacer eso en este momento. Puede que no haya forma de hacerlo. Entonces solo necesito destruirlos. Ahora que estaban bajo el abrazo de Kale, nadie más podía sacarlos o destruirlos. Raon. Lo tengo. Paat. Raon y Kale estaban rodeados de maná. Dile a los demás que se encarguen del resto antes de venir. Lo tengo, humano. El hechizo de teletransportación comenzó a activarse. Bang, bang. Los rayos de oro rosa seguían cayendo y se convertirían en cenizas y desaparecerían una vez que todo hubiera sido purificado. En el futuro, la gente discutirá la pared negra que cubría el monte Nex y el rayo de oro rosa radiante que lo atravesó como el preludio de la guerra más grande desde la antigüedad y el primer paso del noble sacrificio. También fue el comienzo de la batalla final por la paz para las personas que serán anunciadas como héroes en el futuro.